Bueno, continuando con nuestro taller de electrocardiograma, ya llegamos al nivel 3 del mismo. Queremos antes dar un agradecimiento por todos los suscriptores que tenemos en el canal, no solo por el número de suscriptores que realmente no es una finalidad, no pretendemos comercializarnos, sino que nos agrada mucho saber que hay mucha gente interesada en medicina interna, en cardiología y que recibir tan buenos comentarios en nuestros videos. Realmente lo agradecemos mucho a petición de muchos de ustedes y en especial de nuestros suscriptores VIP. Vamos a continuar con este taller de electrocardiograma. Sabemos que uno todos los días aprende algo nuevo en electrocardiografía. No pretendemos pues volvernos electrofisiólogos con esta charla, pero sí por lo menos queremos que todos aquí podamos manejar un electrocardiograma cuando nos aborda un paciente en el servicio de urgencias, porque eventualmente esto puede costarle la vida, puede ayudar a salvar la vida de un paciente que tengamos en nuestras manos. Así que es un arte, es un arma que tenemos y es una herramienta que todos tenemos que aprender a interpretar. No hay que ser fellow de cardiología, no hay que ser residente de medicina interna. Es una charla que va dirigida a estudiantes, médicos hospitalarios e internos, y pues médicos residentes, bienvenidos sean también de los primeros años del Hospital Militar Central, para poder mejorar su formación y aclarar las dudas que queden de este taller en la rotación. Vamos a intentar de pronto mmm, revisar todo lo que es de la parte de isquemia. Ya revisamos la parte de electrocardiograma normal, la interpretación, detectar si está bien tomado o mal tomado, si está bien calibrado o no, determinar la frecuencia cardíaca, el ritmo. Analizamos las principales arritmias que nos pueden llegar al servicio de urgencias, las bradiarritmias también, evaluamos los semibloqueos y ahora vamos a con una parte muy importante después de analizar el eje, y es analizar los patrones de isquemia, porque esto sí es importante. Y continuando con nuestro orden de 7 pasos, vamos a ir con isquemia, lesión o necrosis en los infartos, luego hipertrofias y sobrecargas de cámaras y finalmente pues rematar revisando las ondas y segmentos que nos han podido haber hecho falta. Vamos con isquemia, lesión, necrosis del miocardio, y recordemos que lo más importante en el servicio de urgencias, no importa lo que digan los otros servicios, es el corazón. Ante un paciente con dolor torácico en urgencias, la prioridad es determinar si se trata de un infarto del miocardio o algún otro de los 6 diagnósticos potencialmente fatales. En este caso, infarto del miocardio con elevación del ST. Tenemos que saber que aquí ya no importa tanto en los primeros 10 minutos, cuando un paciente llega con dolor torácico, no importa tanto saber las medidas exactas de algunas ondas o ser específicos, ondas Osor, ondas Epsilon, porque pues realmente aquí lo que necesitamos definir es primero si tiene un infarto y segundo si ese infarto es inmediatamente revascularizable o no, como un infarto con elevación del ST. En este electrocardiograma vamos a saltarnos unos pasos. Primero, vean que aquí se observa un supradesnivel del ST. Si usted ve eso en los primeros 10 minutos y encuentra los otros hallazgos sugestivos de isquemia, que ya vamos a profundizar un poquito más, se acabó. Ese paciente se va a ir a una intervención coronaria percutánea urgente y si no es posible, aún está en ventana, trombolisis, y le acaba de mejorar el pronóstico al paciente. Así que por eso es tan importante saber cuáles son las lesiones de isquemia, de lesión o necrosis. Esto lo sabemos desde hace mucho. Esta es la guía antigua de infarto del miocardio sin elevación del ST, en donde nos habla ya la American Heart Association de que cuando llega una arteria coronaria con un flujo normal y encuentra una obstrucción, generalmente en el infarto tipo 1, una obstrucción, una ateroma, una placa de ateroma, ese flujo sanguíneo se obstruye y el tejido que está de ahí para Dunlop o hacia abajo, ese ese tejido que está ahí para abajo, ese tejido generalmente comienza a presentar isquemia, luego necrosis, luego lesión, y si no hacemos nada, necrosis, y es un cambio irreversible. En cambio, mientras hay isquemia y lesión, podemos revascularizarlo y salvar mucho más miocardio de lo que pasaría hace unos 20, 30 años, que hace 30, 40 años, perdón, que no tenemos la tecnología de reperfusión y revascularización.
percutánea. Entonces, los pacientes que presentan una obstrucción por una capa de ateroma o por una placa de ateroma en esa arteria coronaria y presentan un accidente de placa con obstrucción de la misma, se presentan en dos patrones. Uno, una obstrucción completa de la luz de la arteria coronaria, en cuyo caso se genera un infarto que es transmural, ocupa toda la pared del miocardio y genera una lesión que de aquí en adelante llamaremos subepicárdica. A veces también pasa que aparece un accidente de placa, se rompe la placa ateromatosa y aparece un trombo que ocluye parcialmente esa luz coronaria. Cuando eso pasa, no aparece un infarto generalmente transmural, sino que aparece una lesión más bien por debajo del endocardio. Este es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, pues la luz del ventrículo izquierdo. Entonces aparece una lesión subendocárdica que genera corrientes que se alejan del tejido miocárdico normal y se alejan de los electrodos sobre la pared de ese ventrículo. Entonces se van a generar un infradesnivel del ST. En cambio, los pacientes que tienen un supradesnivel del ST, ya hablaremos de las teorías que explican por qué se le da una elevación, un supradesnivel del ST, pero estos pacientes generan un supradesnivel en las derivaciones inmediatamente por encima de la lesión. Es cierto que es raro, es muy raro que un infarto con elevación del ST pase a un infarto sin elevación del ST. Lo usual es que los pacientes con infarto sin elevación del ST evolucionen a infartos con elevación del ST si no se toman las medidas adecuadas. Estos pacientes con infarto con elevación del ST que tienen lesiones transmurales o subepicárdicas generalmente tienen un mal pronóstico a corto y mediano plazo. Los pacientes que tienen lesiones subendocárdicas o infartos que no ocluyen completamente la luz de la arteria coronaria, tienen, pues el pronóstico igual es malo, pero el pronóstico no es tan malo como en el supra en los primeros meses, pero se tiende a empeorar en los siguientes 12 meses y en los siguientes años. Entonces ambos pacientes requieren una revascularización, los pacientes con infartos con lesiones subepicárdicas en las primeras horas. Eso mejora mortalidad. Los pacientes con infartos sin elevación del ST, idealmente en las primeras 24 o 48 horas, dependiendo del riesgo, muy alto riesgo, riesgo alto, riesgo medio. Esto hace parte de la charla de infarto del miocardio, pues de pronto sí los invito a ir a esa charla. De cualquier forma, los pacientes que llegan con un síndrome coronario agudo y con una sospecha de infarto del miocardio, generalmente elevan biomarcadores, en cuyo caso son infartos con elevación del ST o sin elevación del ST, o pacientes con dolor torácico como sugestivos de síndrome coronario agudo con biomarcadores negativos que se llaman anginas inestables. Estos pacientes generalmente ya son cada vez menos frecuentes porque las troponinas ultrasensibles hacen que detectemos muchos de esas anginas inestables que realmente son infartos agudos sin elevación del ST del miocardio. Entonces, lo más importante es poder tener claro que cuando uno tiene una obstrucción de una arteria coronaria, aparece en el siguiente tejido, después, o en el tejido que está después de esa arteria obstruida, isquemia, luego lesión y luego necrosis. ¿Eso se puede identificar en el electrocardiograma? Claro que sí. Y ya nos hablan que un tejido miocárdico normal, este es la luz del ventrículo y este es el epicardio, entonces tiene corrientes que se comportan, como ya lo mencionaron en las charlas anteriores, un QRS, el ST y la onda T. Pero cuando usted hace una isquemia, y en general si esta isquemia es endocárdica, aparece un gradiente de despolarización, el cual se dirige de endo a epi, de modo que la corriente de isquemia se acerca hacia los electrodos que pongamos por encima de donde se está generando esa isquemia, y es una corriente que se va acercando, de modo que en las primeras fases de un infarto, es decir, en la fase de isquemia, pueden aparecer ondas T picudas u ondas T invertidas cuando la lesión es subepicárdica. Subendocardio generalmente son ondas T picudas, las lesiones subepicárdicas en las primeras horas es picuda y las siguientes horas es inversión simétrica de la onda T, y ya cuando aparece propiamente una lesión e infarto del miocardio, aparece una lesión subendocárdica generando un gradiente de voltajes y generando una corriente que habitualmente se aleja de los electrodos, por eso genera un infradesnivel del ST, y en el supradesnivel del ST la lesión es más subepicárdica generando un gradiente de corriente que hace que la corriente se dirija del endocardio hacia el epicardio y generando un supradesnivel del ST. Esto que les acabo de mencionar es la teoría de la corriente de sístole de lesión o de injuria miocárdica. Hay otras teorías, ya las profundizaremos un poquito más, solo quería que supieran que la isquemia se manifiesta por alteraciones de la onda T, la lesión por alteraciones del ST y la necrosis por alteraciones en la onda Q.
Entonces, cuando tenemos un infarto, una lesión subendocárdica, la onda T se pone picuda, la lesión subepicárdica se invierte después de 4 horas generalmente, puede permanecer así, incluso han descrito hasta un año. La lesión del ST generalmente puede ser infradesnivel del ST o supradesnivel del ST, lesión subendocárdica o subepicárdica respectivamente, y las necrosis habitualmente se manifiestan por ondas Q que tienen unos criterios de onda Q patológica significativa que ya veremos un poquito más adelante. Entonces en la isquemia podemos ver inversiones de la onda T, aunque hay otras patologías en donde podemos ver inversión de la onda T, por ejemplo, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, en cuyo caso la inversión de la onda T es asimétrica. La rama descendente de esa onda T es de una progresión más lenta y el ascenso es mucho más rápido. Forma más bien una inversión que no tiene su punto máximo en todo el medio. Aquí se ve mucho mejor, vea cómo desciende lentamente y se eleva rápidamente esa onda T. Esta no hay que confundirla con una verdadera onda T invertida isquémica, en cuyo caso se forma una V exacta, una inversión de la onda T simétrica cuyo ápice se ubica exactamente en la mitad entre ambas ramas descendente y ascendente respectivamente. Generalmente tienen una correlación de derivaciones anatómicamente contiguas, ya veremos qué es eso, y habitualmente también se puede manifestar por una elevación de LST y una onda T picuda que habitualmente tienden a ser mayores a 10 milímetros en amplitud o un milivoltio, y que habitualmente tienen una base que se continúa de un supradesnivel del ST. No hay que confundirlas con otras ondas T picudas. El diagnóstico diferencial que a uno más le preocupa es una hipercalemia, en cuyo caso las hipercalemias se manifiestan por tener una base estrecha y una onda T picuda alta. Las elevaciones de la onda T y las ondas T picudas isquemia son bases anchas y ondas T muy picudas. Hasta el punto que esto es tan alto y tan aguda, tan afilada esa onda T, que tienden a ser en hipercalemia el signo del TENTIC o de la tienda de campamento, que tienden a formar esta imagen de forma de tienda. Importante que mencionar que para poder definir que la onda T está picuda, lo que define la distinta electrorotura es que tiene que superar 10 milímetros o 10 cuadritos o 1 milivoltio, ¿vale? Y después de hablar de isquemia, pasamos a las ondas de lesión. Y hay infradesnivel y supradesnivel. Como cuando estamos enfrentándonos a un paciente con dolor torácico, lo primero que tenemos que hacer es definir si este paciente tiene un supradesnivel del ST, porque esos pacientes hay que revascularizarlo rápido. Arranquemos por el supradesnivel del ST. ¿Y por qué hay un supradesnivel del ST en las lesiones subepicárdicas? Hay dos teorías: la teoría de las corrientes diastólicas de injuria y la teoría de las corrientes sistólicas de injuria. Entonces, los pacientes que tienen un infarto con supradesnivel del ST desde una lesión subepicárdica, la teoría de las corrientes diastólicas dicta que el tejido isquémico en diástole tiene un tejido repolarizado con algunas células miocárdicas aún despolarizándose y presentan una despolarización completa. Es decir, que estas células todavía se están despolarizando en diástole, que ya no debería ser, están generando corrientes, y a diferencia con el tejido alrededor, el cual ya se polarizó, ya se repolarizó, ya pues realmente ya está sin ningún tipo de polaridad, no está generando una clara corriente, se genera un gradiente de voltajes. Aquí hay corrientes, en el tejido sano no, o en el tejido que no se está lesionando. Entonces, como aquí sí hay corriente y aquí no, se genera un gradiente que va de epi a endo. Ese gradiente y ese impulso eléctrico se va de epi a endo, se aleja del sitio de lesión, ¿sí ven? Y si ponemos un electrodo aquí en diástole, veríamos cómo aparece una corriente que se aleja infradesnivelando el segmento de la diástole. ¿Cuál es la diástole? La diástole es después de la P hasta el inicio de ese QRS. Entonces, como es una corriente que se aleja, se infradesnivela el TQ. ¿Ok? Porque uno nunca ve un TQ en una lesión
subepicárdica, porque los electrocardiógrafos tienen un programa que él dice, el programa está diseñado para que el TQ sea la línea de base. Entonces el mismo electrocardiógrafo, y esto es un artefacto, lo corrige, hace que este infradesnivel sea ahora la línea de base y por ende el segmento ST normal se eleva generando un supradesnivel del ST. Esa es una de las teorías, la teoría de corriente de injuria de diástole, y está la corriente de injuria de sístole. Esta corriente habla de que durante la sístole, en una lesión, en un infarto, los potenciales de acción tienden a cortarse, la amplitud se disminuye, la fase 4 tiende a aumentar y acercarse mucho al umbral de excitación, y esto hace que durante la sístole aparezca una despolarización más lenta, se lentezca la despolarización de esas células miocárdicas isquémicas comparados con las células normales que tienen una velocidad de despolarización normal, una amplitud normal y mayores corrientes en el tejido normal comparado con el tejido isquémico. De modo que también se genera un gradiente de voltaje. De modo que como hay más voltaje o más corriente, pongámoslo así, en el tejido normal comparado con el tejido isquémico, se generan corrientes de mayor a menor por gradiente, se genera una corriente que se dirige hacia la lesión subepicárdica. Como eso aparece en sístole, la sístole eléctrica aparece desde el QRS hasta el final de la onda T, entonces es una corriente que se acerca a cualquier electrodo que pongamos sobre esa pared en lesión y pues una corriente que se aleja se manifiesta como un supradesnivel del ST. Por eso se supradesnivela el ST en una lesión subepicárdica. ¿Y cómo podemos identificar cuál es el vaso culpable? Primero tenemos que saber que el corazón pues tiene su irrigación habitual, coronaria derecha, coronaria izquierda principal o tronco, que se divide en descendente anterior y circunfleja en la gran mayoría de los pacientes aberrantes anatómicas, no lo olvidemos, pero que cada una de estas ramas está representada en el electrocardiograma por paredes que están representadas por derivaciones, ¿cierto? Entonces está la coronaria derecha, ¿cierto? Que pues no quiero decir aquí tantas redundancias, pero para efectos de la práctica, la coronaria derecha que transcurre hacia el ventrículo derecho, entonces está al lado derecho del paciente, por ende lo que está al lado derecho del paciente son las derivaciones B1 y B2, ¿cierto? Y en especial ya veremos B3R, B4R. Entonces lo que es coronaria derecha puede estar siendo identificado en B1, B2 cuando hablemos de infartos inferiores y compromiso extensión del ventrículo derecho, pero más exactamente, si se dan cuenta, B1 y B2 está más hacia el septum y esa es la pared que realmente representa. Entonces, el septum está irrigado por la descendente anterior, ¿cierto? Y la descendente anterior está siendo identificada fácilmente por B1, B2. Estas son realmente las derivaciones septales, B1 y B2. Y si nos corremos un poquito más hacia la izquierda del paciente, encontramos B3, B4, encontramos la pared anterior del ventrículo izquierdo, entonces sería septo anterior, B1, B2 septum, B3, B4 la pared anterior. Y tendríamos también la arteria circunfleja que va por la pared lateral del ventrículo izquierdo. Aquí lo veríamos con B5, B6, ABL y D1. Esas nos están viendo el lado izquierdo de nuestro corazón. Entonces D1 pared lateral, ABL pared lateral, B5 y B6 pared lateral. Y finalmente la pared inferior del ventrículo y del corazón, pues realmente lo identificamos con los electrodos que estén mirando el corazón desde abajo, D3, D2 y ABF. D3, D2, ABF son la pared inferior. Recordar que hasta un 30% de los infartos agudos del miocardio de pared inferior se asocian a compromiso del ventrículo derecho. El nodo sinusal se irriga por la coronaria derecha hasta un 60% de la población general y un 40% de la arteria circunfleja, importante cuando hablemos de bloqueos auriculoventriculares y bloqueos sinoauriculares pues por infartos proximales extensos. Y el nodo auriculoventricular, en cambio, está irrigado en su gran mayoría por la coronaria derecha, 90% de los casos, y un pequeño grupo de pacientes por la circunfleja está siendo irrigado. Entonces, cuando nos llega un paciente con dolor torácico, nos pasan este electrocardiograma. Vean que basados en lo que acabamos de mencionar, este paciente podemos decir que tiene un electrocardiograma que no nos dijeron la calibración, no podemos decir si está adecuadamente calibrado, aunque aquí el hecho que esto
marcador nos diga que sube 10 milímetros y se desplace 5 milímetros en el eje X, ya uno puede asumir que está bien calibrado, pero pues siempre hay que mirar los números. En este electrocardiograma podemos ver una frecuencia 300, 150, 100, 75, más o menos en 85 por minuto. El eje está, la línea isobifásica es más o menos ABF, el D1 es positivo, está más o menos en 0 grados, es probablemente normal ese eje. Y finalmente podemos ver que hay una lesión de supradesnivel del ST en D1, en D2 no, de hecho en D2 está un poquito infradesnivelado, en D3 está infradesnivelado, ABR no, ABL también tiene un supradesnivel, ABF no, la pared septoanterior no tiene supradesnivel del ST, B5 y B6. Basado en eso, tenemos un supradesnivel en D1, en ABL, en B5 y B6, es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST en la pared lateral, como incluye D1 y ABL, D1 y ABL están mirando la pared lateral alta, ¿cierto? Y B5 y B6 que estarían por aquí están mirando la pared lateral baja. Cuando incluyen D1 y ABL únicamente es pared lateral alta. Cuando incluyen B5 y B6 pared lateral baja. Pero como se incluye D1, ABL, B5 y B6 es un infarto del miocardio con lesión del ST con pared lateral, con compromiso de la pared lateral y es extenso. ¿Qué es importante aquí mencionar? Hay que saber identificar un supradesnivel del ST isquémico. No todo supradesnivel del ST es isquemia. Entonces, hay algunos pasos para poder identificar esa elevación del ST que sea significativo y que no nos perdamos por el camino. Lo primero es ubicar el punto J. El punto J es la unión entre el QRS y el ST. Ese punto se llama el punto J. No vamos a medir ahí el ST aún. Nos vamos a desplazar un cuadrito, 1 milímetro o 40 milisegundos a nuestra derecha y ahí es donde vamos a hacer la medición de ST comparado con la línea isoeléctrica, ¿vale? O con la línea isobifásica. Entonces, esa elevación del ST tiene que ser significativa. ¿Cuáles son los criterios para que sea significativo? Depende si es hombre, si es mujer y depende de la derivación. Entonces, si estamos mirando B2 y B3, tiene que dar una elevación mayor a 0.25 milivoltios en pacientes menores de 40 años, es decir, tiene que medir más de 2.5 milímetros o más de 2.5 cuadritos. Y si es un paciente menor de 40 años de edad, este paciente tiene que tener una elevación, si es mayor de 40 años de edad, tiene que ser mayor a 2 cuadritos o 2 milímetros o 0.2 milivoltios. Eso es en B2 y en B3. El resto de derivaciones con que tenga una elevación o un supradesnivel que sea mayor a 0.1 milivoltios ya es significativo para una corriente de lesión. Además, no solo tiene que cumplir los criterios de significancia, sino que tiene que verse en dos derivaciones anatómicamente contiguas. Es decir, que si se ve en D1 tiene que verse en otras derivaciones de la pared lateral, que si se ve en D2 tiene que verse por lo menos en otras derivaciones en la pared inferior, lo mismo con D3, ABF y con cualquier derivación. Tiene que verse en dos o más derivaciones y esas dos derivaciones tienen que pertenecer a la misma pared. Otro hallazgo que sí es muy recomendable siempre buscar son los imágenes cambios recíprocos en espejo. Entonces acuérdense de las lesiones corrientes de isquemia, ¿cierto? Que se dirigen de endo a epi, pues dependiendo en sístole, la corriente sistólica o la corriente diastólica, pero lo importante es saber que hacia donde va una corriente, el otro electrodo contralateral va a detectarlo como una imagen en espejo y lo detecta como un infradesnivel. Si usted encuentra un supradesnivel del ST en la pared lateral alta y tiene dudas, vaya a la pared inferior o a la pared contralateral. Si hay una imagen en espejo, es decir, un infradesnivel del ST, distinto al supradesnivel, sino un infradesnivel del ST, eso se llama un cambio recíproco y eso es un hallazgo muy específico para que estemos enfrente de un supradesnivel del ST en el escenario de una isquemia, lo cual lo diferencia de otras elevaciones no isquémicas del ST. Entonces ya lo mencionamos, hay una elevación del ST la cual no es el punto J, tenemos que desplazarnos 40 milisegundos a la derecha y un cuadrito o un milímetro a la derecha, ahí sí medimos cuánto se elevó el ST. Si este paciente aquí, por ejemplo, se elevó 2 cuadritos, ¿sí ven? Y se toma la línea base, es el TP, no el PR, el TP. Entonces se elevó 2 cuadritos, vean. Si este paciente tiene 40 años o menos, es una lesión significativa. Si este paciente tiene menos de 40 años de edad, no es significativa porque el punto de corte no es 0.2, es 0.25. Si este paciente tiene más de 40 años de edad, el punto de corte es 0.2 milivoltios, estamos hablando de P2, B3.
y entonces sería significativo. Si esto fuera cualquier otra derivación distinta a B2 y B3, una elevación del ST mayor a 0.1 milivoltios ya es significativo de una lesión del miocardio. Entonces, por ejemplo, en este electrocardiograma no sabemos si está adecuadamente calibrado o no. Los electrodos están adecuadamente posicionados, vean esas PQRS negativos en ABR, esos PQRS positivos en D1, en D2, entonces está bien tomado, la frecuencia 300, 150, 100, 75, 60, aproximadamente 70 por minuto, 69 por minuto es lo que nos daría en este electrocardiograma, y el eje eventualmente es izquierdo, es un eje normal. ¿Tiene isquemia? Sí, en D1 hay un supradesnivel, en ABL hay un supradesnivel, en B5 y B6 pared lateral, pero aquí también hay un supradesnivel en B1, B2, pared septal, B3, B4, pared septal, ¿cierto? Y a la postre también vemos los supradesniveles en otras paredes, como la pared lateral que ya lo mencionamos. Y si tenemos dudas que esto sea isquémico, busquemos la pared inmediatamente contralateral, pared inferior, se observa un infradesnivel. En la imagen en espejo de este supradesnivel, esto es un infarto del miocardio con elevación del ST anteroseptal. Hay alguien que podría decir, bueno, pero también hay compromiso de la pared lateral. Dependiendo la anatomía descendente anterior, puede haber compromiso también de la pared lateral, o si hay compromiso multivaso, puede haber compromiso y supradesnivel de varias derivaciones que siempre respetan las paredes anatómicamente contiguas. En este electrocardiograma hay otro dato muy interesante y es esa onda Q de necrosis que es significativa, ya veremos los criterios, en la pared septal. Entonces es un paciente que ya tiene una onda Q de necrosis. Eventualmente hay gente que empíricamente dice, uy no, ya hizo necrosis, llegó con de pronto 4 horas de dolor torácico, no tenemos cateterismo, pero pues ya tiene necrosis, no lo voy a trombolizar. No, la guía es clara en que así usted vea una onda Q de necrosis, si tiene un supradesnivel del ST significativo, está en el escenario de un infarto del miocardio, de isquemia, dolor torácico, llévelo a trombolisis si está dentro de la ventana y usted no puede hacer cateterismo. Este electrocardiograma, yo no sé si todavía se acuerden, es el nivel 1 que veíamos, entonces ya con todo lo que hemos revisado ya no es difícil poderlo interpretar. Está adecuadamente calibrado quizá. El QRS es negativo, la onda P negativa en ABR, positiva en D1 y D2, está bien puestos, bien colocados los electrodos. La frecuencia, vean, esta frecuencia es de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, menor a 40, 30 y algo de frecuencia cardíaca, tiene una bradicardia bastante marcada. Y vean que este paciente tiene un ritmo que las ondas P no conducen a ningún QRS y tiene una frecuencia definida. Vean cómo se continúan las ondas P a una frecuencia definida y los QRS a una frecuencia definida. Tiene un ritmo de bloqueo auriculoventricular completo. Además, el eje, la línea isobifásica está en D1, el ABF es positivo, está a 90 grados probablemente, y hay un supradesnivel del ST en D2, o sea, pared inferior, miremos las otras derivaciones de la pared inferior, D3 ABF, es un supradesnivel que es mayor a 0.1 milivoltios en derivaciones que no son B2, B3, entonces es un supradesnivel mayor a 0.2 milivoltios en mayores de 40 años, mayor a 0.25 milivoltios en menores de 40 años, siempre y cuando sean hombres. Las mujeres con que haya un supradesnivel del ST mayor a 0.15 milivoltios, B2 y B3, no importa la edad, es también significativo, no importa el sexo de este paciente, no importa la derivación en su supradesnivel significativo, tiene un infarto del miocardio con elevación del ST en la pared inferior. Si nos queda alguna duda, miremos otras caras, veamos otras paredes, perdón, miren la pared lateral alta, tiene un infradesnivel del ST, son los cambios recíprocos, y miremos la pared septal anterior, la cual también el septum muestra un infradesnivel del ST, son cambios recíprocos, tiene un supradesnivel muy clásico de infarto del miocardio con elevación del ST pared inferior. Siempre que encontremos un infarto del miocardio de pared inferior con supradesnivel del ST en pared inferior, tenemos que preguntarnos si el compromiso es de la coronaria derecha o de la coronaria circunfleja. Entonces,
nos basamos en las derivaciones que mencionábamos en la primera charla, que son especiales, B3R, B4R. Utilizamos el tercer espacio intercostal, ahí ubicamos B2R, y encontramos el cuarto espacio intercostal, ahí ubicamos B4R. La mitad entre esos dos electrodos es B3R, y utilizamos B3R y B4R para mirar si tiene un supradesnivel, porque si hay un supradesnivel en B4R, así nos van a mostrar el electrocardiograma, si hay un supradesnivel mayor a 0.1 milivoltios, o en B3R, en especial en B4R, que es el hallazgo más específico, este paciente tiene un infarto del miocardio con elevación del ST con compromiso de la coronaria derecha. Entonces, la lesión isquémica, para recapitular, tenemos supradesnivel del ST con cambios recíprocos. Vean este caso tan bonito de un paciente con ritmo sinusal, ¿cierto? Y si uno revisa, tiene una frecuencia por ahí de 75 por minuto y tiene un eje el cual es normal, de 1 positivo a BF positivo. El ST se eleva en la pared inferior, ¿sí ven? La pared inferior se elevó el ST, entonces el 30% se asocian a compromiso del ventrículo derecho. Y aquí aparece algo que es la clave de esta imagen y por eso la colgamos aquí, y es que un infradesnivel del ST en B1 y en B2 siempre debe considerarse un supradesnivel de la pared posterior hasta que se demuestre lo contrario. Así no haya supradesnivel en ninguna otra pared, en un paciente que llegue con dolor torácico al servicio de urgencias, si ustedes encuentran un infradesnivel del ST en B1 y en B2, no se queden tranquilos, eso muy probablemente es un infarto del miocardio con elevación del ST y hay que tomarle las derivaciones posteriores. B7, B8, B9, que se utilizan en el quinto espacio intercostal con línea axilar posterior, línea escapular, medio escapular, pues obviamente posterior, línea paravertebral, en este caso sería izquierda. Esas son las derivaciones posteriores. Miramos B7, B8, si hay un supradesnivel del ST, en este caso el criterio 0.05 milivoltios, sea un supradesnivel de ST en B7B8 mayor a 0.05 milivoltios, hablamos de un infarto posterior muy característico generalmente de arteria circunfleja. Vean que en este caso, a pesar de que había un infarto en la pared inferior, no había compromiso de B3 y B4, probablemente la coronaria derecha está respetada, y en este caso hay un compromiso más de B7B8, ese se llama un infarto del miocardio con elevación del ST de pared posterior, aquí atrás del miocardio, probable compromiso de la arteria circunfleja. Es posible ir más allá y determinar el vaso culpable de un infarto del miocardio. Y en este caso, el 80% de los pacientes que presentan un infarto del miocardio en la pared inferior tienen un compromiso de la coronaria derecha y el 20% de la arteria circunfleja. Y esto es bastante lógico. Si lo que se obstruye es la coronaria derecha, o sea esta, la corriente de injuria se va a dirigir hacia D3. O sea que el D3 va a estar muy elevado, probablemente también D2, pero más D3 que D2. Y si hay una corriente de lesión que compromete la circunfleja, como en el 20% de los casos, la corriente de lesión se dirige más hacia la circunfleja, más probablemente hacia 30-60 grados, y va a haber un mayor supradesnivel del ST en D2 que en D3. Y eso nos lo dice muy bien el New England Journal of Medicine, en donde nos hablan que cuando hay una elevación del ST en pared inferior, D2, D3, ABF, y la elevación del ST es mayor en D3 que en D2, y en especial si hay cambios recíprocos en la pared lateral, probablemente estamos enfrente de un infarto del miocardio con lesión del ST con compromiso de la arteria coronaria derecha. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 71%. Y además, que si este paciente tiene elevación del ST en B1 o en B4R, lo más probable es que tenga compromiso proximal de la arteria coronaria derecha con extensión al ventrículo derecho. Este dato es muy importante cuando usted encuentra un infarto con infradesnivel del ST en la pared inferior, que el D3 es mayor que el D2 y que además hay un supradesnivel del ST en B1, porque estos pacientes tienen más probabilidad de hacer bloqueos auriculoventriculares, tienen más probabilidad de tener infradesnivel del ST en el PR por infarto propiamente auriculares extensos, y probablemente tienen mayor riesgo de requerir un marcapasos, además que no se van a beneficiar y pueden deteriorarse con terapias vasodilatadoras
tipo nitroglicerina, y además que hay que hacer un uso juicioso de líquidos. No sobrecargarlos de líquidos, pero sí hacer un uso juicioso de líquidos. Estamos hablando mucho de sensibilidad y especificidad. Yo sé que de pronto hay muchos de nosotros que se nos dificulta un poquito la epidemiología. Entonces, vamos a recordar que la sensibilidad, cuando encontremos cuando ponemos a prueba una prueba diagnóstica, un examen, nos van a dar una sensibilidad y una especificidad. La sensibilidad son los verdaderos positivos, la especificidad son los verdaderos negativos. Palabras más, palabras menos. Pero lo práctico, en la práctica clínica, o cuando estemos revisando artículos, las siguientes charlas, las charlas anteriores, la sensibilidad nos ayuda a descartar patologías. Si hay una sensibilidad alta, nos ayuda cuando el examen es negativo. Es decir, que si yo tengo un paciente con una prueba muy sensible y esa prueba es negativa, yo puedo descartar la patología que estoy buscando. Si lo que está alto es la especificidad, esa prueba muy específica nos ayuda a confirmar una patología. Entonces, otra vez, una prueba muy sensible ante la sospecha de una enfermedad que salga negativa, nos descarta fácilmente pues el diagnóstico que estamos buscando, pero si la prueba muy sensible sale positiva, todavía no confirma el diagnóstico. Y pasa lo contrario, si la especificidad es alta, cuando la prueba sale negativa, no podemos descartar la enfermedad, pero si la especificidad es alta y la prueba es positiva, prácticamente confirma lo que estamos buscando o el diagnóstico o el hallazgo que estamos planeando buscar. Una buena sensibilidad, una buena especificidad es por encima del 90%. Rara vez uno encuentra pruebas, se pueden encontrar, pero es muy raro encontrar pruebas muy sensibles y muy específicas, más del 90%, las hay, pero en general uno encuentra o pruebas muy sensibles para descartar cuando son negativas o muy específicas cuando son positivas. Bueno, continuamos con nuestra charla. La siguiente pregunta, si tiene una lesión del ST en pared inferior, no, entonces probablemente no es de la coronaria derecha. Tiene una elevación del ST de pared inferior, pero la elevación de LST es mayor en D2 que en D3, o sea, no es mayor en D3 que en D2, entonces probablemente la arteria circunfleja con una sensibilidad del 83% y con una especificidad mayor del 96%, entonces cuando encontramos una lesión del LST mayor en D2 que en D3 es muy probable que estemos enfrente de una arteria circunfleja. Vean este caso tan bonito, es un ritmo sinusal, hay un bloqueo auriculoventricular aquí, no nos vamos a extender ahí para no confundirnos, pero en D2, D3 ya vemos un supradesnivel del ST, probablemente también en ABF, aquí también, entonces hay un supradesnivel en la pared inferior, con cambios recíprocos en la pared lateral, ya, eso es una lesión de isquemia y de infarto, ¿cierto? Pero ahora vamos a ir un poquito más allá. El D3 es más alto que el D2, entonces esa es una prueba muy sensible para coronaria derecha, también tiene especificidad que no es despreciable, entonces estamos hablando de una probabilidad muy alta de que el vaso culpable, como el D3 es mayor que el D2, que el vaso culpable sea la coronaria derecha. Y vamos un poco más allá, veamos B1. Si el ST en B1 está supradesnivelado, podemos decir que el compromiso de esa coronaria derecha es proximal y además que hay una extensión del infarto hacia el ventrículo derecho con todas las repercusiones que ya acabamos de hablar. En los infartos anteriores generalmente hay un supradesnivel del ST en B1 a B4. Generalmente son septoanteriores y tenemos que definir o podemos definir, no es obligatorio realmente con que ustedes sepan las paredes en el servicio de urgencias. Bueno, con eso ya pueden sacar el 90-95% de los casos, esto ya es para ir mucho más allá. Podemos definir si el compromiso es proximal o si el compromiso es distal a la primera diagonal. Si usted tiene un supradesnivel del ST de B1 a B4 y este supradesnivel eventualmente es mayor a 2.5 milímetros o si aparece un bloqueo de rama derecha con una onda Q, ese paciente tiene un infarto extenso del septum. Y si tiene un infarto extenso del septum, lo más probable es que tenga un compromiso proximal de la descendente anterior con una especificidad del 100%. Espero me hayan entendido la especificidad de sensibilidad porque especificidad quiere decir que lo confirmó. Si usted encuentra supradesnivel de ST1 a B4, supradesnivel mayor a 2.5 milímetros y un bloqueo de rama derecha con onda Q, confirmó que tiene una lesión proximal de la descendente anterior. Si no encuentra ese hallazgo, no puede descartar que tenga una lesión proximal. Si usted tiene una lesión del ST1 a B4 y tiene una depresión o un infradesnivel del ST en la pared inferior,
probablemente también está hablando de un compromiso del ascendente anterior proximal, como hablábamos en el caso previo, con una muy buena especificidad, lo confirmó, pero si no encuentra ese hallazgo, no descarte que pueda ser una lesión proximal ante una lesión anteroseptal. Y esto también es muy bonito si tenemos una elevación del ST en pared inferior o un infradesnivel pero que sea menor de 1 milímetro o menor o igual a 1 milímetro, al haber un compromiso anteroseptal y un compromiso también de pared inferior, habla de un compromiso en una arteria descendente anterior, pero más bien distal, y que además esa descendente anterior es tipo 4. Entonces, los tipo 1 y tipo 2 son descendentes anteriores que escasamente llegan hasta el ápice. La descendente anterior anatómicamente tipo 3 es una que alcanza el ápice pero no lo supera, y la tipo 4 es una que envuelve el ápice y llega inclusive hasta la pared inferior. Como es tan extensa o es tan grande esa arteria descendente, cuando se obstruye en la parte distal genera una corriente de lesión no solo en el ápice sino también en la pared inferior, generando un supradesnivel del ST en la pared inferior. No tiene la mejor especificidad y sensibilidad, pero es un hallazgo que a uno le ayuda a poder determinar por qué pueden haber infartos con lesión del ST, pared anteroseptal y también en pared inferior, porque la descendente es muy larga. Después de que trombolizamos un paciente, tenemos que mirar si este paciente reperfundió o no, y el electrocardiograma nos ayuda bastante. Entonces, los hallazgos electrocardiográficos aumentan la probabilidad de enfrentarnos a una reperfusión exitosa, o sea, con un flujo TIMI 3, y son predictores de buen pronóstico los siguientes: que en los siguientes 90 minutos después de una trombolisis, el supradesnivel baje más de un 50% y en especial que baje más de un 70%. Ese es un hallazgo con un pronóstico muy favorable. Que no se resuelva más de un 50% el ST a los 90 minutos, quiere decir que ese paciente requiere un cateterismo coronario de rescate. Que aparezca una inversión simétrica en las primeras, de la onda T en las primeras 4 horas después de la aparición del dolor torácico es muy sugestivo de reperfusión. La inversión de la onda T simétrica si es una onda de isquemia en curso, sí, pero es isquemia, generalmente se considera isquemia cuando aparece después de las 4 horas de evolución. Antes de las 4 horas, en especial cuando trombolizamos un paciente, si aparece una inversión de la onda T, nos habla de un buen pronóstico y probable reperfusión, en especial cuando la condición clínica del paciente va mejor, obviamente. Que aparezca un ritmo idioventricular acelerado, es decir, ritmo de bloqueo auriculoventricular completo, para que me entienda, un ritmo más bien de QRS muy anchos, con una frecuencia mayor de 60 por minuto. Generalmente se llaman ritmos idioventriculares acelerados y es muy específico de reperfusión exitosa, y siempre y cuando el paciente se encuentre bien y no haya compromiso hemodinámico alguno, que el paciente esté asintomático, con mejoría del dolor, con mejoría del ST y aparezca este ritmo idioventricular, se dejan quietos, simplemente se observan y es un buen hallazgo de reperfusión. También se ha descrito que hay algunas taquicardias ventriculares polimorfas, inclusive fibrilación auricular, que pueden ser signos de reperfusión, pero cuando aparece taquicardias ventriculares polimorfas, fibrilación auricular, fibrilación ventricular y el paciente está, pues aumenta en fibrilación ventricular, está críticamente enfermo, está en paro, pero en taquicardias ventriculares polimorfas, esos pacientes si están inestables, a pesar de que se considera uno de las arritmias de reperfusión, si están inestables o persisten con dolor, debe repetirse el cateterismo o debe llevarse un cateterismo urgente, perdón, para verificar que no haya una obstrucción progresiva y no se esté deteriorando y haya un vaso persistentemente ocluido. Hay otras elevaciones del ST que no son isquémicas. Lo primero hay que decir que si usted está en un escenario de un dolor torácico y tiene un supradesnivel del ST que no está seguro si es de un infarto o de alguna otra patología, ese paciente, ante la duda, considérelo un paciente con infarto del miocardio con elevación del ST, obviamente en un terreno clínico adecuado, ¿no? No un paciente ambulatorio que llegue caminando, sino un paciente pues con un contexto clínico adecuado de isquemia miocárdica. Si usted tiene un supradesnivel del ST, las guías le dicen que si usted tiene una duda, si ante la duda usted no está seguro, lo tromboliza, si usted sospecha un infarto con elevación del ST. Pero hay algunos hallazgos, como por ejemplo en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que hacen una elevación también del ST que no es isquémica. En este caso vemos los otros hallazgos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, como heces profundas en V1, Rs prominentes en V5, que aquí no se muestra. La elevación del ST es cóncava, una curvatura hacia abajo, y generalmente pueden o no aparecer signos de sobrecarga auricular, que ya veremos más adelante, pero en este caso lo adelantamos, un mayor componente negativo de la onda P en V1.
El bloqueo de rama izquierda, que se caracteriza por un QRS mayor de 120 milisegundos, y habitualmente la elevación del LST es discordante con el ST, es decir, el ST es negativo y hay una elevación de el QRS es negativo, perdón, y el ST es positivo, entonces son discordantes. Generalmente eso pasa en los bloqueos de rama izquierda. Antes mencionaban que los bloqueos de rama izquierda no isquémicos, esa elevación del ST no tenía por qué superar los 5 milímetros. Hoy en día ya sabemos que una elevación mayor de 5 milímetros del ST discordante no necesariamente es isquemia, puede verse inclusive en pacientes normales, y por eso los criterios de Sgarbosa los modificaron. Y obviamente encontramos los otros patrones de en los otros hallazgos de bloqueo de rama izquierda que ya veremos más adelante. Las pericarditis y las miocarditis generalmente hacen un supradesnivel del ST que es cóncavo, que hace el signo de la bandera, se acompañan muchas veces o no de infradesnivel del PR y habitualmente hacen compromiso de todas las derivaciones y no tienen una correlación con los vasos sanguíneos, es decir, no es solo de pared lateral, no es solo de pared inferior, no es solo de pared anteroseptal, sino generalmente se ven supradesnivel cóncavo en todas las derivaciones, acompañado de un cuadro clínico muy sugestivo. En la hipercalemia generalmente se ven los otros hallazgos de hipercalemia, un QRS ancho, una onda P aplanada, una onda T picuda y se observa un supradesnivel del ST que tiene un descenso mucho más lento que el de la isquemia. Vean por ejemplo aquí está el de la isquemia, tiene un descenso rápido, ¿sí? Aquí se ve mucho mejor, tiene un descenso muy rápido. En cambio la hipercalemia es un descenso mucho más lento, al igual que en el síndrome de Brugada, y se terminan muchas veces o no de una inversión de la onda T. Muchas veces se pueden ver en otras derivaciones ondas T picudas con el signo del tenting con una base más bien estrecha. El infarto agudo del miocardio hace una elevación del ST, pero esta es más bien convexa, hace una curvatura hacia arriba. No es cóncava como en estas que es una curvatura hacia abajo, sino es más convexa. En la siguiente diapositiva veremos una imagen mucho más bonita. Y sí hay que recordar que entre más alto el supradesnivel del ST, si es un supradesnivel isquémico, significa que hay un mayor compromiso del miocardio. Este es un infarto que tiene un infarto, una lesión extensa. Este también es un infarto, pero con un menor supradesnivel del ST. No quiere decir que sea un supradesnivel leve, no, pero quiere decir que hay un menor compromiso de masa ventricular. Y finalmente está el síndrome de Brugada, caracterizado por un bloqueo de rama derecha seguido por una elevación del ST. Este es el síndrome de Brugada con un patrón tipo 1, en donde podemos ver que genera el patrón de aleta de tiburón. Hay otras elevaciones que son más bien normales o variantes anatómicas o variantes fisiológicas de la elevación del ST, que son los trastornos de repolarización del joven y precoz. Estas se caracterizan por elevaciones del ST que son más bien cóncavas, son como un hueco, un hundimiento, y la característica es que se preceden por ondas R muy altas, por unas muescas en el punto J en B4 y pueden o no tener un QT en los límites inferiores o QTs limítrofes cortos. Entonces, para resumir, es importante destacar que el 90% de la población menor de 24 años de edad tienen patrones que elevan desde que no son isquémicos. Así que pacientes jóvenes que tienen Rs altas, que tienen elevaciones del ST que son más bien cóncavas, que en especial en B4 o B5 se acompañan de una muesca en el punto J, esos pacientes probablemente tienen trastornos de repolarización que no son isquémicos y que habitualmente no requieren una reperfusión. Pero nuevamente, ante la sospecha, ante la duda, si hay un terreno clínico adecuado, dolor torácico, de características anginosas, de alta probabilidad, paciente con alto riesgo, ese paciente pues hay que reperfundirlo o hacer un cateterismo urgente y no complicarse la vida observando, esperando troponinas, pidiendo ecocardiogramas, porque estos pacientes se pueden morir en cuestión de minutos a horas. Entonces pues, hay que actuar de inmediato. Eso pasa todos los días en el servicio de urgencias. Entonces, una elevación no isquémica es cóncava, una curvatura hacia abajo. Y si usted pudiera hacer una carita ahí, hace una carita feliz. El paciente bien, le va bien. Pero si el paciente tiene un infarto, generalmente es una lesión que no es cóncava, es convexa. Y si usted pudiera hacer una carita ahí, haría una carita triste, triste de infarto. Otras elevaciones del ST, el infarto, el tromboembolismo pulmonar, cuando hay un compromiso extenso y sobre todo si es proximal y distiende y dilata el ventrículo derecho y lo sobrecarga, generalmente hace dilatación, sobrecarga el ventrículo derecho e isquemia propiamente por compromiso de sístole y diástole, y estos pacientes generalmente hacen elevaciones del ST en las derivadas B1, B2, B3, B4 porque son las que están mirando el ventrículo derecho, lo que hablamos al principio. Y cuando les hacen cateterismos muchas veces salen las epicárdicas sanas. Igual es una corriente de injuria.
Y cuando usted aplica una cardioversión a un paciente, en los primeros 1.2 minutos se eleva el ST, esta elevación se desciende muy lentamente, pero en general las cardioversiones que elevan el ST, que no se tiene muy claro por qué elevan el ST una cardioversión eléctrica, probablemente hay una corriente de injuria que le aplicamos al paciente, esto no se sabe realmente. Lo que sí es cierto es que si usted aplica una cardioversión después de 3 minutos no tiene por qué seguir estando supradesnivelado el ST. La elevación del ST post cardioversión dura máximo 3 minutos. Ya después de ahí probablemente es más un infarto lo que usted se está enfrentando. Las lesiones subendocárdicas, que muchas veces se caracterizan por un infradesnivel del ST, no nos vamos a extender mucho porque no ayuda mucho las paredes para localizar el vaso culpable. Hay lesiones subendocárdicas que pueden manifestarse con un infradesnivel, pero no todo infradesnivel del ST es isquémico. Entonces hay que mirar la característica y la forma de ese infradesnivel del ST y cómo va progresando. Si va progresando hacia arriba, generalmente estos infradesniveles del ST quedan progresando hacia arriba en el escenario, sobre todo un paciente que está haciendo ejercicio después de 60 milisegundos. Si esto va hacia arriba, este paciente es poco probable que esa lesión subendocárdica sea un infarto. Ahora, eso por el teorema de Bayes depende de la probabilidad pretest. Si usted tiene un paciente con un dolor torácico de alta probabilidad, con alto riesgo, con factores de riesgo cardiovasculares, si usted observa un infradesnivel del ST, así sea ascendente y eventualmente que compromete la pared anteroseptal, pues ni modo, tiene su supradesnivel también de ABR y tiene un síndrome de Winter, que sí es isquémico. Entonces, eso depende del escenario clínico. Si usted ve una infradesnivel del ST en una taquicardia supraventricular, pues usted dice eso probablemente no es isquémico, subendocárdico. Y si usted lo ve en un paciente que está haciendo ejercicio, que no tiene dolor torácico, con baja probabilidad pretest, me refiero, pues esto probablemente no es isquémico. El punto es que cuando es ascendente es baja la probabilidad que ese infradesnivel sea por isquemia. Distinto a cuando está aplanado o cuando es descendente esa rama del ST a los 60 milisegundos, si está bajando o si se rectificó o si está rectificada, es generalmente un infradesnivel de isquemia, sobre todo si se sigue de una onda T positiva. No todas las ondas Q son de necrosis, hay muchos diagnósticos que pueden ocasionarnos ondas Q que no necesariamente son de necrosis. Vamos simplemente a mencionar las cardiopatías infiltrativas, por ejemplo, hay algunas variantes normales, cuando ubicamos mal los electrodos, los neumotoras y la estrocardia, entre muchos otros, son algunos ejemplos de ondas Q que no son de necrosis. Por eso muchas veces ustedes están en el servicio de urgencias y cuando me dicen que necrosis antigua al ver unas ondas Q en el electrocardiograma, yo tiendo mucho a decirles que no se casen con que toda onda Q es de necrosis, y es por esto, hay muchos diagnósticos. Generalmente para considerar una onda Q que sea por necrosis tiene que verse en dos derivaciones que sean anatómicamente contiguas y que además tengan más de un cuadrito, un milímetro o 40 milisegundos de duración, tiene que ser ancha y además que tiene que comprometer más de un tercio de la altura del QRS o más de un 30% de la altura del QRS. Ahí sí es una onda Q significativa y que sugiere además una necrosis. Algunos patrones raros en el electrocardiograma de isquemia que hay que recordar y hay que tener siempre muy claros, y es el síndrome de Wellens, en el cual en este síndrome, cual fue descrito en 1982, vemos una inversión de la onda T, la cual es profunda y simétrica en todas las derivaciones precordiales. Generalmente no vemos podemos ver una adecuada progresión de la onda R en B3. Definimos adecuada progresión porque en B3 haya una R mayor a 3 cuadritos, 3 milímetros o 0.3 milivoltios, y generalmente no hay ondas Q de necrosis y tampoco hay supra o infradesnivel del ST. Lo que hay que destacar del síndrome de Wellens, que básicamente, palabras más, palabras menos, es una inversión simétrica de la onda T en B2 a B6, es que este patrón habitualmente se ve en pacientes que presentaron dolor torácico inespecífico, que llegan al servicio de urgencias, ya generalmente llegan sin dolor torácico, con troponinas inclusive negativas o discretamente positivas, pero que en los siguientes días, si no les hacemos nada, es una lesión que predice un infarto en los siguientes días próxima al de descendente anterior, que es letal.
Entonces, el síndrome de Wellens, descrito por el doctor Wellens en 1982, cuando encontramos inversión simétrica en la onda T en todas las precordiales, predice que haya una lesión en los siguientes días de la próxima, o una oclusión completa y probablemente fatal de la descendente anterior proximal con una sensibilidad del 69% y una especificidad del 89%. O sea que siempre que encontremos este patrón y este síndrome de Wellens, tenemos que sospechar esto, vean, tronco, este es un cateterismo cardíaco, estamos viendo el tronco de la arteria coronaria, esta es la circunfleja, esta es la descendente anterior, vea cómo se ocluyó proximalmente y más del 90% en este paciente que es de este mismo caso. Agradezco al doctor Carvajal, al doctor Ardila por su revisión del caso. me les robó un poquito las imágenes, pero nos mostraba muy bonito cómo este paciente con este patrón con troponías discretamente positivas ya sin dolor torácico, vean ese cateterismo y vean cómo la luz del vaso del ascendente anterior se ocluye casi completamente, lo cual habla de una lesión crítica de esa descendente anterior. Cuidado con eso. Entonces hay dos tipos. El más frecuente, el que acabamos de hablar, una inversión de la onda T en todas las derivaciones precordiales, profunda, simétrica, y también ese es el tipo B, 76% de los casos, y hay otro tipo más raro que es el tipo A, 24%, en donde hay una T isobifásica en todas las precordiales, también traduce lo mismo y también hay que prestarle la misma atención. Entonces, moraleja de esta charla, ante un síndrome de Wellens, ¿qué debemos hacer? No lo mandes a la casa, no lo vayan a mandar a la casa, ese paciente se debe quedar hospitalizado. Siempre se le debe pedir un cateterismo coronario izquierdo y no hacerle pruebas de estrés. No lo manden a la casa, nunca me voy a insistir de esos pacientes con inversiones simétricas de la onda T en la pared descendente anterior, no lo mande a la casa, así que la respuesta correcta es todas las anteriores. Hay otro patrón que es el patrón de Winter, ¿cierto? El patrón de Winter también nos predice con menos certeza el compromiso de la descendente anterior proximal, y Winter nos habla de en el 2008 un hallazgo en el 2% de los infartos agudos del miocardio subepicárdicos. Él encontró que en B2, B3, B4, B5 y B6 puede aparecer un infradesnivel del ST discreto. Vean que este es upsloping o que va ascendiendo. ¿Sí ven? Que en el escenario correcto un infradesnivel del ST así vaya hacia arriba es significativo de isquemia 60 milisegundos después, pero que el hallazgo que llama mucho la atención son esas ondas T picudas y además un supradesnivel del ST discreto mayor a 0.5, es mayor a 0.1 milivoltios en ABR. Entonces supradesnivel discreto en ABR asociado a infradesnivel del ST en B2 a B6 y una onda T picuda en B2 a B3 o en precordiales, digámoslo así, nos habla de un patrón de Winter electrocardiográfico y nos predice una lesión proximal de la descendente anterior. Ese paciente tampoco lo mandes para la casa, hospitalízalo, no le pidas pruebas de evocadores de isquemia, pueden terminar con desenlaces fatales. De una vez se les pide, como en el síndrome de Wellens, un cateterismo cardíaco y pues se les descartará un compromiso de la descendente anterior. Ese infradescendente de destacar que es upsloping, es hacia arriba. Entonces, ante un patrón de Winter, ¿qué hacemos? Pues el manejo usual de un infarto del miocardio es un equivalente a infarto del miocardio con elevación del ST, y generalmente habla de que tenemos que llevar a ese paciente a una intervención coronaria percutánea urgente. Dejemos hasta ahí las lesiones de isquemia, lesión o necrosis. Espero pues de pronto hayan podido disfrutar de ello. Y ahora pasemos, porque tenemos que seguir desglosando nuestro electrocardiograma, hipertrofias y sobrecargas de cámaras. Simplemente mencionar y recordar que tenemos nuestras aurículas derecha e izquierda y nuestros ventrículos, cada uno de ellos se puede sobrecargar. Recordemos nada más que el primer 50% de la onda P es la exploración de la aurícula derecha, el 50% o la mitad final de la onda P es la exploración de la aurícula izquierda, ¿cierto? Que normalmente vemos una onda P, que normalmente podemos ver en B1 una onda P que tiene un componente positivo en B1 y un componente negativo que nunca debe superar 0.1 milivoltios o un cuadrito o un milímetro hacia abajo. Pero nuevamente se ve una onda P muy bonita con los dos componentes derecho e izquierdo. Cuando hay una dilatación de la aurícula derecha o una sobrecarga, preferiblemente decirle sobrecarga de la aurícula derecha, dilatación es más un término de imágenes y anatómico. En el electrocardiograma estamos viendo es electricidad, entonces estamos hablando más de sobrecarga auricular izquierda, que sí, que probablemente está dilatado, pero vemos una onda P alta, y vamos a hablar de alto cuando es mayor a 2.5 milímetros a lo alto
o 2.5 cuadritos o 0.25 milivoltios. Se le llama onda P pulmonar por si se asocia frecuentemente esa dilatación de la aurícula derecha a hipertensión pulmonar o patologías pulmonares. En cambio, cuando se dilata la aurícula izquierda, generalmente vemos como la onda P tiende a aumentar su componente distal, entonces tiende a mellarse y formarse, bueno, dependiendo, bueno, vamos a decir que esto es una M y no otra forma, pero forma una M de mitral. La mitral es del lado izquierdo, entonces para recordarlo, cuando se forma una M melladita, entonces es de mitral, cuando se forma una onda P picuda, P de pulmonar, derecho. También puede pasar que como se aumenta el componente de la aurícula izquierda y se dilata, entonces aumenta el componente final y aumenta el componente negativo descendente en B1 de esa onda P. Entonces sí se puede ver siempre una onda P negativa en B1, eso es normal, pero cuando es mayor y es mayor a 0.1 milivoltios o un cuadrito o un milímetro, es porque hay una sobrecarga auricular izquierda y es por un aumento del componente terminal de ese trazado electrocardiográfico. Las hipertrofias ventriculares, ya propiamente dicho, recordemos que en las primeras charlas, en el primer taller de electrocardiograma, veíamos que de qué depende que un vector sea largo o grande, más bien amplio, depende no solo de que la pared torácica sea delgada, sino también de que haya una gran masa muscular, como pasa en las hipertrofias. Hay más células despolarizándose, hay un mayor vector de electricidad y el vector se es detectado por el electrodo como una deflexión de mayor amplitud. Entonces, en una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el vector se comienza a dirigir hacia la hipertrofia y hacia allá es el vector mayor del corazón, ¿cierto? De despolarización. Entonces, al tomar hacia la izquierda, los electrodos que se encuentren mirando la pared lateral del ventrículo izquierdo, como B5 y B6, van a encontrar una deflexión muy positiva, un QRS muy positivo, con amplitudes bastante altas. Y las derivaciones que están viendo el ventrículo derecho, B1 y B2, ven la misma corriente pero que se aleja de ellas. Y por eso vemos en B1 QRS en hipertrofia del ventrículo izquierdo con vectores o con amplitudes de flexiones que son puramente negativas. Lo contrario pasa en el hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces en la hipertrofia del ventrículo derecho aparecen en B1 una R prominente porque la corriente, como hay más masa ventricular derecha, el eje se desplaza hacia la derecha, entonces aparece en B1 una R prominente y como la corriente de despolarización se aleja de B5 y B6, aparecen S prominentes en B5 y B6. Teniendo eso claro, todas las medidas que tenemos en la práctica diaria se basan en esos dos principios, corrientes que se alejan y se acercan a las hipertrofias. Y tenemos el más reconocido que es el Sokolov-Lyon, con una sensibilidad de pronto que es aceptable, 21-61% para algunos, para mí no, y generalmente la literatura dice que cuando uno no encuentra signos de hipertrofia al ventrículo izquierdo electrocardiográficos no puede descartarlo, puede hacer un ecocardiograma y encontrar hipertrofias marcadas a pesar de que se vea normal, pero cuando usted encuentra un Sokolov-Lyon positivo, que es lo que vamos a ver más adelante, ya prácticamente hace el diagnóstico de una hipertrofia al ventrículo izquierdo. Pero hay un puntaje mucho más sensible, mucho más específico, que son los criterios de voltaje de Cornell, ya los miraremos, y también hay que mirar ABL. Entonces, en este paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, los criterios de Sokolov nos hablan de que la sumatoria de la S en B1 y la R en B5 sean mayores a 35 milivoltios. Son algo empíricos esos criterios, pero que están validados en la literatura en general. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes me pueden ayudar un poco, hay 5, 10, aquí hay 2, 12 y aquí habrían 3, habrían 15. Y en S comenzaremos a sumar todos los cuadritos, sumamos la deflexión negativa en S, la deflexión positiva en B5 y B6, si nos da más de 35 milímetros o 3.5 milivoltios, o 3.5 o 35 milímetros, 35 cuadritos, pues hacemos el diagnóstico porque tiene buena, bueno, no es tan buena, pero se acepta mucho esta especificidad para hablar de hipertrofia del ventrículo izquierdo. O si usted observa una R en ABL que mida más de 10, bueno, más de 11 milímetros o cuadritos pequeños o 1.1 milivoltios, una R alta en ABL también hace el diagnóstico de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cornell nos hablaba de que si usted suma la S en B3 y la R en ABL y le da más de 28 milímetros, entonces la S en B3, acá por ejemplo,
y mira la R en ABL y le da más de 28 milímetros o 2.8 milivoltios o 28 cuadritos pequeños para hombres o más de 20 para mujeres, nos habla de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y hay otros puntajes que realmente son más dispendiosos y no son tan útiles en la práctica clínica diaria. También podemos mirar si el ventrículo izquierdo está sobrecargado, aunque realmente la literatura en los últimos años se ha encargado de decirnos que hemodinámicamente es difícil poder predecir la sobrecarga de presión o volumen con el ventrículo izquierdo. Hay unos criterios definidos que tienen que ustedes conocer. Entonces, la sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo es decir, un ventrículo izquierdo muy hipertrófico, tiene sobrecarga sistólica, sobrecarga de presión y se puede ver en el electrocardiograma como una inversión del ST con una inversión también de la onda T, pero que es asimétrica, con una rama descendente muy lenta y un ascenso muy rápido. Entonces, inversión del T con inversión de la onda T en B5, B6, B4, eso habla de un patrón de sobrecarga del ventrículo izquierdo, de presión. Y la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo también se podría observar, o hay criterios para ello, que se caracteriza por ondas T picudas de base estrecha en las derivaciones izquierdas, ¿cierto? Y que también pueden o no acompañarse de ondas Q de más de 0.2 milivoltios de profundidad y que sean más bien cortas en esas derivaciones izquierdas. Vean estas ondas que Q, que son profundas en B5 y B6, en D1 y ABL, son sugestivas de sobrecarga de volumen. Realmente la evidencia no le da mucha razón a estos signos de sobrecarga. Y el ventrículo derecho podemos observar que es lo contrario. R's prominentes en B1, S profundas en B5 y B6, y eso está cuantificado. Cuando usted tiene una R muy alta en B1, más de 7 cuadritos, más de 7 o 7 o más milímetros o 0.7 o más milivoltios, o si usted encuentra, por ejemplo, bueno, también un QR en un patrón de QR en B1, pero en especial que usted encuentre un eje derecho o que encuentre en B5 y B6 una S profunda que también sea de 7 o más cuadritos en B5 y B6 la S, o sea, S profunda, realmente usted habla de hipertrofia del ventrículo derecho. Otros hallazgos, el eje que sea mayor a 110 grados, el patrón de S1Q3T3 y la inversión de la onda T asimétrica en las paredes inferiores. El S1Q3T3 ya lo han escuchado antes, lo han escuchado en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Hay que saber que no es un hallazgo de tromboembolismo pulmonar, es un signo de sobrecarga del ventrículo derecho. Solo se ve en el 10% de los tromboembolismos pulmonares, realmente no hay que verlo como un patrón propiamente de tromboembolismo pulmonar. Hablas de sobrecarga del ventrículo derecho. Y nos habla que hay una S prominente en D1, hay una onda Q prominente en D3 y hay una inversión de la onda T también en D3, que es simétrica. Y ya para rematar, vemos los segmentos, hay que repasar uno por uno, onda P, segmento PR, segmento PR que va desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS, cuánto mide el QRS en amplitud, en duración, el segmento ST, que no hayan ondas epsilon, ondas Osborn de arritmia de cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho mal llamada, realmente es cardiopatía arritmogénica biventricular según la última evidencia, o las ondas Osborn de hipotermia, que hay que mirar el QT desde el inicio de la Q hasta la onda T en D2 o preferiblemente en B5, B6 porque no hay tanta influencia de la onda U y pues hay que mirar la duración y ahorita ya veremos un poco más allá y pues finalmente que la onda T no tenga ningún patrón anormal. Si ya revisamos hasta ahora juiciosamente todos los pasos del electrocardiograma, realmente ya hicimos la mayoría de esos pasos y solo tenemos que mirar otros hallazgos que no hemos hasta ahora evaluado como el voltaje, si está disminuido, evaluar el PR, si está corto o si está invertido, su duración, mirar de pronto la duración y morfología del QRS y evaluar el QT corregido. Los voltajes bajos se definen como que en el plano frontal el QRS mida menos de 5 milímetros o 0.5 milivoltios o 5 cuadritos pequeños y que además en el plano horizontal o en todas las precordiales no mida más de 10 milímetros o 10 cuadritos pequeños o 1 milivoltio. Se puede ver en derrames pericárdicos, sí, pero otros diagnósticos diferenciales como hipotiroidismo, pericarditis constrictiva, la muy reconocida hoy en día amiloidosis, la obesidad, el grosor de la pared torácica, el derrame pericárdico, el enfisema pulmonar. También puede verse un voltaje alternante, que es cuando el voltaje aparecen voltajes o amplitudes altas y bajas. Esto generalmente se ve en derrames pericárdicos masivos, bien sea por tuberculosis en nuestro medio, malignidad, posoperatorio,
también cardiopatía isquémica, isquemias severas o miocarditis difusa. Hay que evaluar el PR, los PRs menores a 120 milisegundos hablan de síndromes de preexcitación y siempre deben ir a un estudio electrofisiológico. Además, si estos pacientes tienen la famosa onda delta, que es esta deflexión intrínseca inicial positiva en el QRS, que generalmente acorta el PR, estamos hablando del famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. Estos pacientes generalmente tienen un patrón de una onda delta, ven aquí está la onda P, y vean que esa deflexión intrínseca está algo demorada y se observan las ondas delta tan famosas del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué podemos hablar del QRS y su duración? Siempre hay que asegurarse que esté menor de 120 milisegundos. Algunos autores hablan que cuando está por encima de 100, 110 milisegundos ya hay que sospechar algún trastorno de conducción intracardíaca, pero digamos que por consenso y por practicidad podemos decir que cuando mide más de 3 cuadritos o 3 milímetros en el eje X, este QRS se considera que está ensanchado y la mayoría de las veces es porque tiene el paciente un bloqueo de rama, bien sea izquierdo o derecho. El bloqueo de rama izquierda se caracteriza por un QRS ancho, o sea mayor o igual a 3 cuadritos o 3 milímetros o 120 milisegundos. Generalmente tiene una R que está mellada o está empastada en las derivaciones de la pared lateral y que habitualmente tiene la ausencia de una onda R inicial en las derivaciones que permiten ver el ventrículo derecho como B1, B2. Generalmente tiene ondas coausentes en D1, B5 y B6 y tiene una onda R que desde que inicia hasta su punto y pico máximo dura más de 60 milisegundos en B5 y B6. Entonces, vean este QRS que mide más de 3 cuadritos, ya sabemos, está ensanchado, probablemente es un bloqueo de rama. Ahora tenemos que mirar si es izquierdo o derecho. Entonces vemos D1, vemos ABL, vemos B5 y B6, que es lo que nos está mirando nuestro ventrículo izquierdo, y vemos que la R está empastada, aquí está mellada, nos forma como una M en la parte alta, ¿cierto? Entonces ya cumple los dos criterios, y habitualmente miramos B1, aquí de pronto si viéramos una muesca en la parte descendente de la S, o si vemos un patrón de QS, ya nos hace el diagnóstico de un bloqueo de rama izquierda. Recordemos que siempre tienen un supradesnivel del ST, que puede ser normal siempre y cuando sea en un QRS discordante, o sea, un QRS negativo con un supradesnivel del ST. Eso es un hallazgo de bloqueo de rama izquierda y es de hecho inherente a la misma. Si hay que mencionar que de pronto si tenemos un QRS que es positivo y encontramos ahí un supradesnivel del ST, es el hallazgo más sensible para determinar que ese bloqueo de rama izquierda se esté acompañando de isquemia, o si encontramos un QRS que sea negativo y un infradesnivel del ST mayor a 0.1 milivoltios, también es sugestivo de que estemos enfrente de un bloqueo de rama izquierda con isquemia. O si tenemos un componente positivo de ese ST o esa elevación del ET que sea mayor al 25% del componente negativo del QRS en un supradesnivel discordante del bloqueo de rama izquierda, hablamos que también es un hallazgo isquémico, y es así como modificaron los criterios de Sgarbosa, ese último criterio. El bloqueo de rama derecha tiene un patrón de las orejas de conejo. Bueno, generalmente continuamos. El bloqueo de rama derecha tiene el patrón famoso de las orejitas de conejo que tanto les gusta a las internas, estudiantes y residentes, pues realmente es bastante bonito, es bastante patognomónico. Generalmente el QRS, ya sabemos, está ensanchado y aparecen las orejitas de conejo, RSR' en B1 y B2. Hay ondas S en D1 y en B6 que miden más de 40 milisegundos de ancho, y habitualmente el tiempo desde el inicio del QRS hasta el pico de la onda R en B5 y B6 tiene que ser mayor a un cuadrito. Bueno, el criterio nos dice que 50 milisegundos, pero es difícil medir 50 milisegundos en un electrocardiograma convencional y en urgencias, y por eso se deja como un cuadrito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que aparece un QRS ancho mayor de 3 cuadritos, aparecen las famosas orejitas de un conejo, una oreja, otra oreja, RS, R', R minúscula, S, R mayúscula, porque mide más de 5 milímetros, y generalmente el bloqueo de rama derecha se acompaña de una infradesnivel, de una inversión de la onda T. Esta inversión de la onda T es tan característica del bloqueo de rama derecha que cuando usted encuentra un patrón de bloqueo de rama, un bloqueo de rama derecha completo y una onda T positiva en B1 y B2, probablemente tiene un infarto del ventrículo derecho o isquemia septal. Entonces, en bloqueo de rama derecha usted no tiene por qué encontrar ondas T positivas en B1 o B2. Si las encuentra, probablemente es isquemia. También se observa
en estos electrocardiogramas que las ondas S en las derivaciones pues que están viendo la pared lateral, el ventrículo izquierdo, esas S generalmente no se ven, están amputadas, vean. Y cuando se logran ver, aquí generalmente miden más de 40 milisegundos o más de un cuadrito. Ok, y en B5 y B6 ese QRS se eleva muy rápidamente que habitualmente no nos va a encontrar. En el servicio de urgencias a veces uno no tiene mucho tiempo y cuando necesitamos algo rápido y urgente siempre es bueno tener un atajo. Entonces, si tenemos un QRS ancho, la mayoría de las veces es un bloqueo de rama, ya lo mencionamos, bloqueo de rama completo. Y ahora simplemente tenemos que definir si es izquierdo o derecho. Entonces, si usted solo mira B1, puede sacar ese diagnóstico. En B1, si usted ve las orejitas del conejo, RSR', y que la primera inflexión es positiva, usted está enfrente de un bloqueo de rama derecha, como este amigo de aquí abajo, unas orejitas de conejo. Si usted está en un QRS ancho y en vez de ver una deflexión inicial positiva, sino que ve como una espada clavada hacia abajo, o un patrón QS o un R minúscula, S mayúscula, como una espada hacia abajo, está enfrente de un bloqueo de rama izquierda. Claro, se puede ayudar que de pronto vea una S prominente en B6 o que encuentre de pronto un QRS mellado en B6, pues ahí de pronto le ayuda a determinar si un bloqueo de rama izquierda. Siempre es importante completar todos los criterios, siempre uno se sienta, los revisa, pero con estos hallazgos en un paciente que usted tiene que definir urgentemente, puede definir si el patrón de bloqueo o si este bloqueo es completo de rama derecha o izquierda. En la rama derecha no definimos si hay un hemibloqueo o no, o un bloqueo incompleto. Como ya hablábamos en la primera charla, parece que la rama derecha del ventrículo, pues que se va al ventrículo derecho, es más una malla, no es como un as, como pasa en el ventrículo izquierdo. Entonces, no podemos hablar de bloqueos. Y cuando encontramos un QRS menor a 120 milisegundos, pero los criterios de un bloqueo de rama derecha, decimos que hay un patrón de bloqueo de rama derecha. Y ahí terminó nuestro diagnóstico electrocardiograma. Hay otros hallazgos u otros diagnósticos que también pueden prolongar el QRS, como intoxicaciones por medicamentos, como hipercalemia, por ejemplo, pero que están un poquito más allá del alcance de esta charla. Y finalmente vamos a corregir nuestro QT, que el QT desde el inicio de la Q hasta el final de la onda T, sin incluir la onda U, hace parte de la sístole eléctrica y hay que medirlo porque por encima de 500 milisegundos aparece un riesgo significativamente alto de hacer arritmias ventriculares, en especial torsión de puntas, por el famoso fenómeno de R en T. Lo normal es que mida de 350 a 430 milisegundos, pero este es variable y cuando la frecuencia cardíaca se reduce tiende a prolongarse, cuando la frecuencia cardíaca aumenta de forma fisiológica tiende a reducirse. Entonces hay que corregirlo con la frecuencia cardíaca y se corrige con las fórmulas distintas que hay en la literatura. La que más se utiliza es la de Bassett, pero esta se debe utilizar solo cuando la frecuencia está entre 60 y 110 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca está menor a 60 o mayor a 110 latidos por minuto, la fórmula de Bassett menor a 60 por minuto infraestima el ST, por encima de 102 por minuto sobreestima el ST. Entonces en los casos se debe utilizar otras fórmulas como Framingham o Friederichs, pero siempre utilizar una fórmula de corrección del QT y siempre y cuando esté entre 350 y 430 milisegundos no pasa nada. Aunque realmente en clínicas de Norteamérica y en otra literatura no encuentra que en hombres el QT corregido habitualmente es de 450 milisegundos y en mujeres que generalmente tienen QT un poquito más largos de 460 milisegundos se acepta por Brandwald que está entre 350 y 430 milisegundos y pues obviamente a medida que va pasando la edad se va prolongando un poquito más, pero nunca mayor a 500 milisegundos. Por eso en 500 milisegundos hay que descartar que no tenga una toxicidad por amiodarona, que no tenga infarto, isquemia, que no tenga estos pacientes otros diagnósticos que prolonguen el QT o lo acorten. Entonces, antes de seguir con esta charla hay que saber que hay un método rápido para medir el QT. Siempre hay que corregirlo con la fórmula, pero cuando estamos en urgencias, si estamos resolviendo una arritmia, una taquicardia ventricular que debemos mirar rápidamente con un electrocardiograma que le podemos tomar al paciente en segundos o que traía de la casa, o bueno, que queremos compararlo, hay una forma muy rápida de saber si ese QT está prolongado y es mirar si la T supera el 50% entre R y R. Entonces usted mide la distancia entre una R y otra y calcula la mitad exacta.
entre ese intervalo RR. Si la onda T no lo sobrepasa, probablemente el QT es normal, pero si la onda T lo sobrepasa, ese QT probablemente está prolongado y evidentemente siempre hay que calcularlo. Lo que pasa es que aquí obviamente ya usted sabe que ese paciente seguramente está o intoxicado con amiodarona o probablemente tiene un trastorno del magnesio o tiene algún trastorno pues electrolítico o tiene un QT prolongado congénito, una canalopatía. Entonces hay diagnósticos o hay patologías que pueden acortar el QT por debajo de 350 milisegundos, hipercalemia, hipercalcemia, los digitálicos, acidosis metabólica o respiratoria y la hipertemia pueden acortar el QT y lo pueden prolongar la hipocalemia, la hipocalcemia, antiarrítmicos tipo 1, tipo 3, la amitriptilina, la isquemia, la miocarditis aguda, la hipertensión endocrinal y raramente algunas canulopatías que pueden favorecer la aparición de muerte súbita y hacen parte del diagnóstico de QT largo. En conclusión, ya, la conclusión la hemos visto a lo largo de toda la charla, siempre que nos pase un electrocardiograma, nos tenemos que sentar, analizarlo, mirar que esté bien calibrado, bien tomado, calcular la frecuencia cardíaca, ya sabemos cómo, mirar los distintos ritmos, ya sabemos muchos ritmos con los cuales podemos defendernos, calcular siempre el eje cardíaco, nunca lo olviden, hay que ser juiciosos porque nos da diagnósticos y porque las cosas siempre se deben hacer muy bien. Siempre hay que mirar que el paciente no tenga isquemia, lesión o necrosis en urgencias y bueno, también en la práctica diaria, en la vida diaria, pero pues en urgencias en general, que no hayan hipertrofias y sobrecargas de cámaras y rematar mirando onda por onda y segmento por segmento para que no se nos vaya a pasar nada. Y los dejo con esta imagen muy bonita de un cielo azulado al atardecer. Les doy muchas gracias por acompañarnos en estos 3 talleres de electrocardiogramas. Esperamos que de pronto les sirvan en su práctica diaria y los comentarios y apreciaciones se las aceptamos dentro de la rotación. Muchas gracias.